Hola, buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a esta, creo que es de las últimas sesiones del día de hoy del Summit. Es para mí un gusto presentarles a Jorge Treviño de BeHemp. Jorge, a ver si nos puedes platicar un poquito de ti en vez de hacerlo tan acartonado y leer aquí qué es. Cuéntanos un poquito de quién es Jorge, qué es lo que haces y ahorita nos platicarás a detalle de BeHemp. Claro, Santiago, con gusto. Pues hablando específicamente de, digamos, de cannabis y de todo este movimiento y lo que está sucediendo, pues previamente siempre he sido empresario en diferentes áreas de negocio, pero en algún momento con mi socia Mónica, también cofundadora de la empresa, pues nos topamos con el aceite de hemp y dijimos, esto está muy bueno, ¿no? Como nutriente, tiene muchas cualidades, etcétera, ¿no? Como un buen alimento. Y resulta que no lo vendían en México. Entonces dijimos, oye, pues ¿por qué no lo traemos? Ah, pues muy bien. Y como justamente solo lo vendían en Canadá en ese momento, en América, conseguimos allá un proveedor canadiense que nos hizo el producto con marca privada y así fue como empezamos BeHemp, ¿no? Entonces, realmente este fue el inicio de este negocio, pero pues siempre ha sido la aventura, el gusto por crear las cosas nuevas, lo que puede ayudar a la gente y como nuestro eslogan mismo lo dice, comparte lo mejor de la vida. Padrísimo, qué padre, Jorge. ¿Hace cuánto fue este tema que empezaron? Pues empezamos nosotros en el 2011, en noviembre, ya propiamente fundando la empresa como BeHemp SASB, pero pues más o menos por ahí de inicios del 2011, enero, febrero, fue cuando empezamos con todas estas pláticas, investigación de mercado, proveedores, etcétera. Entonces ya en noviembre de este año pues estaremos cumpliendo 10 años. Órale, qué padre, pues muchísimas felicidades. Ahora sí que son pioneros en México desde hace bastantes años en esto, ¿no? Sí, Sus productos, la verdad es sí, que ya los correcto. vemos en muchos lados, entonces, asumo que las cosas van bien, ¿no? No sé, ahora sí ya yéndonos ahora sí a las preguntas un poquito más a Ajá. detalle, ¿qué te llevó a empezar en esto, no? O sea, me queda claro que viste, que te llamó la atención, buscaste en Canadá, pero ¿qué más? O sea, por qué este tipo de productos? Cuéntanos. Pues fíjate, cuando encontramos el aceite fue inicialmente porque, pues ya sabes, viendo cosas aquí y allá en internet, de repente en algún momento nos topamos con este video del aceite de Rick Simpson. Y hablaba, era una nota que decía un aceite de hemp que cura el cáncer. Pero yo decía, bueno, esto es como muy sensacionalista y no creo que sea de hemp. Analizamos y dijimos, bueno, sí, efectivamente es un aceite de cannabis, como planta, como género o familia, pero no era cáñamo, era marihuana. Entonces dijimos, no lo podemos importar, es ilegal, no lo podemos hacer, pero el hemp no es marihuana. Ese fue como lo primero que nos botó en la cabeza. El hemp no es marihuana. Sin embargo, sí existía todavía hace esos 10 años mucha confusión, muchísimo más que ahora, acerca de hemp, cannabis, marihuana, psicoactivo, no psicoactivo, psicotrópico y todo esto. Entonces dijimos, bueno, si el hemp no es marihuana y esto sí es marihuana, entonces, ¿qué es el hemp como aceite? Y ahí fue cuando dijimos, bueno, es esto, esta es la semilla, este es su perfil nutrimental. Oye, está buenísimo, esto hay que consumirlo, hay que empezar consumiéndolo. Y cuando empezamos con esto, pues de ahí empiezas a derivar más cosas, ¿no? Y te das cuenta de que también hay fibra para hacer papel o para hacer telas, que también trajimos ropa en algún momento, hemos traído algo de papel también, algunas muestras de diferentes usos, productos de cuidado personal. Entonces fue como, qué maravilla de planta, que también es cannabis, que tiene también todo este misticismo detrás simplemente por tener el apellido, ¿no? El nombre de familia cannabis. Y eso fue lo que nos motivó a adentrarnos más y más en la planta, en el estudio de todo lo que conlleva el producto como tal, ya derivados de la misma semilla o de las fibras o de alguna otra parte de la planta, y todo lo bueno que puede ser por un lado y todo lo complejo que puede ser por el otro, al menos en México, y que nos hemos topado en estos 10 años una y otra vez con ello. Pero ha sido una experiencia bastante gratificante, alentadora, con grandísimas enseñanzas y llena de retos. Qué padre, se escucha padrísimo. No sé, digo, igual y para ti, para mí ya es algo muy conocido, pero igual y vale la pena
que le platicas a la audiencia cuál es la diferencia entre este tema de hemp, cannabis, marihuana, para que entiendan esta diferencia y sea mucho más sencillo que cachen esto, ¿no? Sí, por supuesto. Una forma muy fácil como de decirla, por un lado, así muy coloquial es los hongos, ¿no? Los hongos pueden ser champiñones o setas que puedes comprar en el súper o pueden crecer libremente en el bosque y contener psilocibina, que es el ingrediente psicotrópico que lo contiene. Los dos son hongos, pero uno te pone y el otro no. Así a grandes rasgos y muy coloquialmente es la diferencia entre la marihuana y el cáñamo. Los dos son cannabis, pero uno te pone y el otro no. Ahora bien, si nos vamos un poquito más a la clasificación, digamos, botánica de la planta, es como en una familia, ¿no? La familia, pues a lo mejor mi familia, empezando con mis padres, pues es la familia Treviño, por así decirlo, ¿no? Y después el género, pues pueden ser hijos o hijas. Y luego la especie en particular, pues ya puede ser Jorge o Georgina, o etcétera, ¿no? Con el cannabis es igual. Hay un género, una familia, que es la familia de las cannabáceas. Dentro de la familia de las cannabáceas, que comprende diferentes especies de plantas, existen diversos géneros. Los que nos interesan a nosotros es cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. La ruderalis es una muy pequeñita que crece por ahí, más o menos por Rusia y esas zonas, y las que más conocemos es cannabis sativa y cannabis indica. Cannabis sativa y cannabis indica pueden ser, estas son las especies, y en medio está el género, que es cannabis. Entonces, cannabáceas, cannabis y especie cannabis sativa o cannabis indica. La cannabis sativa puede ser marihuana o puede ser cáñamo. A simple vista tú las ves, es la misma planta, huelen igual, tienen la misma forma, porque comparten los mismos terpenos y el perfil de cannabinoides es muy, muy parecido. La gran diferencia principal es que en la marihuana el porcentaje de THC va a ser mucho más elevado que en el cáñamo. Y esto es por regulaciones internacionales. En México se propone que sea menor al 1%, Estados Unidos y Canadá, algunos países de Europa, es menor al 0.3%. Entonces, cuando hablamos de cannabis, en realidad estábamos hablando de un género de plantas, de la familia de las cannabáceas. Si queremos ser más específicos, sí tenemos que hablar o de cannabis sativa o de cannabis indica, y todavía más específico de si la cannabis sativa es psicoactiva o psicotrópica o no lo es. Eso es lo más importante. Muchas veces alguien dice, oye, yo fumo cannabis. Bueno, sí, pero ¿cuál? Porque puedes fumar un cigarro, un cigarrillo hecho de hemp, de las flores de hemp, con un bajo contenido de THC, o puedes fumar un cigarrillo de marihuana, o vapearlo, o etcétera, ¿no? Con cualquier medio. Pero los dos son cannabis. Por eso es tan importante, y luego que hablemos ya de los términos y nos metamos en situaciones de legislación actual en México, es tan importante hacer esa diferenciación muy clara para que tú digas, cáñamo es esto, no afecta al sistema nervioso central de la misma manera que la marihuana, tiene muchísimos usos industriales y debemos de hacer algo para poder separar, diferenciar y que sean industrias completamente distintas para que cada una tenga sus reglamentaciones, normatividades y vayan por su lado. Tal cual, clarísimo. La verdad es que creo que fuiste extremadamente claro en explicar esta diferenciación y eso permite que hayan sido legales ustedes desde hace tanto tiempo, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, bueno, lo primero, lo más interesante fue, oye, vamos a traer cannabis, ¿no? Y bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues bueno, fuimos a Embajada de Canadá, a consultar con agentes aduanales, a la misma COFEPRIS, y nos dimos cuenta de que existe una clasificación arancelaria, y ya existía desde ese entonces, para las semillas de cáñamo. No recuerdo, no tengo el número en la mente, son números muy largos, pero específicamente dice semillas de cáñamo, puede ser cáñamo industrial, depende de cómo lo escribe la gente banal, pero luego entre comillas, entre paréntesis, perdón, que es lo más importante, dice cannabis sativa. Entonces todos los pedimentos aduanales cuando importamos semillas, dice cannabis sativa, porque finalmente es el nombre científico, pero luego especifica que es cáñamo. Entonces con eso tú lo puedes importar sin ningún problema, siempre se ha podido. La gran complejidad de esto es que la Ley General de Salud en México, creo que es el artículo 234, dice cannabis sativa indica o americana, que por cierto muchos no sabemos cuál es la americana,
o marihuana. Y ahí es una cuestión de interpretación y de gramática, ¿no? Porque si tú dices cannabis sativa indica o americana y marihuana, pues quiere decir que todas ellas son equivalentes de una u otra manera y entonces cannabis sativa podría ser cáñamo y no lo puedes importar. Pero cuando tú dices cannabis sativa, como está escrito en la ley, cannabis sativa indica o americana, eso significa que estas tres primeras son iguales a marihuana. Por lo tanto, la marihuana es la que es ilegal y no la puedes importar. Pero los documentos que prueban justamente lo contrario al cáñamo es cuando especifica cáñamo o cannabis sativa vulgaris o algún otro nombre, o cáñamo industrial o cannabis sativa L, ¿no? Por Carl Linus. Entonces, ahí es donde viene la clara diferenciación, que para la parte SAT, aduanas, no tiene ningún problema, pero para Secretaría de Salud, por esta pequeña diferenciación entre una Y o una O, ahí sí. Entonces, lo hacemos legalmente, lo vendemos en todo el país, lo vendemos en tiendas comerciales, en fin, sin ningún problema, ¿no? Bueno, sin ningún Buenísimo. problema legal, digamos, porque está permitido, pero sí con problemas de repente de falta de conocimiento por las autoridades y pues a veces hacen inmovilización de productos o alguna revisión sanitaria o algún sello de suspensión o todas estas cosas que tienen atribuciones para hacerlo, aunque lo hagan con falta de conocimiento. Sí, seguro hay un tema de educación ahí importante que falta realizar, ¿no? Así es, Santiago. Ahora, regresando un poquito al tema de BeHemp, ya nos platicaste un poquito de cómo empezó, cómo fue todo ese tema, pero ¿qué es lo que hacen? O sea, ahorita ya nos platicabas que están en productos, en tiendas comerciales. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacen en BeHemp. Pues mira, por ejemplo, te voy a mostrar un bote, ¿no? Este es un bote de una de nuestras proteínas, que es el alimento. Entonces, con esto fue con lo que empezamos, con los alimentos que salen de la semilla. La semilla literal exprimes, medios mecánicos, por decirlo así muy, muy casual, sale el aceite, se filtra, se envasa y ya está listo para comerse, está lleno de omegas y demás. La torta que queda se cierne a través de unos tamices, tienes entonces unos polvos o harinas y dependiendo del tamaño de la malla, más grande, más pequeña, va separando las partículas más grandes, que es la fibra, las pequeñas, que es la proteína, y entonces puedes elevar su nivel proteico a 50, por eso es que se denomina proteína de hemp, que realmente es una harina, pero pues ya la semilla tiene de manera inherente entre 30 y 35% de proteína. O puedes utilizar la semilla y quitarle la cáscara, etc. Entonces es nuestro grupo de alimentos que ya vendemos. Después se nos ocurrió traer productos para el cuidado personal como shampoo, acondicionador, etcétera, pero igual los importábamos y eran otras marcas. Y finalmente hace unos meses pues, también sacamos nuestros productos. Este es un acondicionador, es BeHemp, también está hecho con nuestro aceite de hemp, que eso es lo importante, y está hecho en México, que eso es también un punto que nos llena de mucho orgullo. Otra marca que tenemos una empresa hermana en Estados Unidos, que es Wellbeing USA, que la creamos justo para poder consolidar todas nuestras importaciones que hacemos de Canadá y Estados Unidos, y que nos ayudó en algún momento cuando el cáñamo en el 2018 se firma el Farm Bill por el presidente Trump y se autoriza de manera federal el cáñamo, nos facilita el tener una empresa ya para poder crear nuestra marca Monarch Leaf, que son productos de CBD que estamos ya vendiendo en Estados Unidos y que esperamos pues, que todo esto ya se regule para poder tenerlos en México. Y uno de nuestros últimos dentro de hemp es una cerveza que se llama Hemphoria, es una cerveza que también está hecha, primero lo que dijimos Mónica, mi socia, fue vamos a crear una excelente cerveza, antes que otra cosa es que es una cerveza de gran calidad y muy bien hecha. Y después le adicionamos el hemp. Entonces, pues es la cerveza de hemp número 1 en México. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos como BeHemp. Y claro, después de ahí, fuera del cáñamo, también diversificamos a Superfoods. Tenemos más de 25, 30. En total son casi 100 productos los que manejamos y distribuimos por todos lados en México y próximamente en Estados Unidos. Padrísimo, Jorge. Oye, y ¿qué es algo de estos beneficios? O sea, al final, el aceite de hemp es bueno ¿para qué? Porque ahorita nos hablas de que viene en un tema de proteína, que viene en acondicionador, que es cosas que te pones en el pelo. Después hablas del tema de los productos que tienen en Estados Unidos que todavía no llegan aquí, que esperemos que pronto lleguen aquí. El tema de la cerveza, ¿cuál es este plus que traen estos productos? Ok, pues mira, el hemp, como te comentaba,
Es increíble porque la semilla, digo, todos los que conocemos las semillas, ya sea de marihuana o de cáñamo, son unas semillas pequeñitas, son como una lenteja. Y el potencial que tiene esa semilla es realmente impresionante, porque imagina que dentro de ello, cuando tú lo abres, es como el corazón que le llamamos, le quitas la cáscara y es entre blanco con algunos puntitos verdes. Y eso es todo, ¿no? Pero dentro de ello tienes a los 3 grupos de macronutrientes, que son las proteínas, las grasas esenciales y los carbohidratos. Y dentro de la proteína, bueno, pues tiene proteína de gran calidad, que está hecha 65% de edestina, 35% de albúmina. Se conoce la edestina como una proteína globular, que es muy similar a las proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo. Entonces, la proteína de hemp no solamente es de muy fácil absorción, tiene como casi el 95% de biodisponibilidad. Entonces, tu organismo realmente la puede utilizar en todos sus procesos catabólicos y anabólicos que utiliza generalmente en el anabolismo para hacer los procesos de cadenas de aminoácidos, convertirlos en proteínas y, bueno, ya sabes, regeneración muscular o tejidos, órganos, etc. Entonces, eso es como alimento. El aceite tiene omega 6, omega 3, tiene ácidos grasos esenciales que no solamente son buenos para alimentarse, sino también para la piel, además de que contiene vitamina E. Por eso es que cuando lo agregas a artículos de cuidado personal, pues tienen ese extra, ya sea para el pelo o para la piel. Y el CBD, bueno, pues ni se diga, ¿no? Con todas las ventajas que tiene. Y todo esto de la misma planta, ¿no? Es lo increíble. Y además puedes hacer ropa, y puedes hacer papel, y puedes construir con la fibra del hemp mezclada con la cañamisa, que es, digamos, ya que se destruyó la planta por completo y se separó en todas sus partes y utilizaste la semilla, las flores, y te quedan los tallos y lo que ya aparentemente no vas a usar, se corta en pedazos pequeños a través de estas máquinas, se mantiene cierto tipo de humedad y haces una mezcla, la mezcla común que utilizamos aquí para construir de cemento, cal y arena, pero aquí lo que se hace es que quitas la arena y pones el cemento y lo mezclas con esa cañamisa molida y le agregas cal como un unificador, un binder, se dice en inglés, algo que lo une. Y entonces con esto puedes hacer paneles, puedes hacer techos, puedes hacer bloques de canacreto, que tiene el nombre común por ahí, como ladrillos, y todo es increíble que todo esté en esa semillita. Oye, buenísimo. Muy interesante, Jorge. Por ahí ya andan preguntando que cuáles, que en dónde los pueden conseguir. Yo creo que ahorita al final vale la pena que hagamos por ahí el comercial y platiquemos en qué puntos de venta hay, el sitio y demás. Y la verdad sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora sí que el cannabis y el cáñamo es como el puerco, ¿no? Nada, pues todo se aprovecha, nada se tira. Sí. Pero bueno, siguiendo con esto, y ahora sí regresando a las preguntas, ¿cuáles retos ves tú para el desarrollo de una industria confiable, exitosa y competitiva en México? Ándale, mira, hablando primero de los retos comunes a los que cualquier persona emprendedora que quiere dedicarse a cualquier tipo de negocio tiene, pues no son más diferentes que algún otro, ¿no? Porque si fuera, digamos, el campo, pues entonces ahí dices, bueno, ya, mejor yo ya tengo la experiencia en agricultura, etcétera, y lo único que tengo que hacer es sembrar algo, cultivarlo, cosecharlo y nada más, no tiene ninguna ciencia detrás de ello. Si lo que quieres es producir algo a partir de la misma planta, pues igual, ya existen las máquinas, ya existen los procesos y etcétera. Yo creo que por ahí los retos serían los retos, como se hace un momento, que cualquier nuevo emprendedor puede tener al enfrentarse a un nuevo negocio, a una nueva empresa. Ahora bien, hablando ya del México actual y de los retos que hay para esto, pues mira, uno y el principal, y creo que eso es con lo que hemos batallado mi socia y yo durante todos estos años, como comentaba al principio, es con hacer una gran labor de educación, y educación no en una forma, por supuesto, ni negativa ni mucho menos, no significa que por decir esto yo sepa mucho y los demás no saben nada. No, educación es constante, uno está aprendiendo siempre. Puedes enseñar y a la hora que enseñas aprendes. Entonces, esa relación ahí queda permanentemente. Pero es muy importante que tengamos esta educación si nosotros vamos a ser los empresarios aprender para luego poder transmitirlo
en cuanto a justo la diferencia entre la marihuana y el cáñamo. Utilizar las palabras correctas para referirse a cada una de las plantas, de sus partes. Hay veces que me dicen, ah, sí, claro, yo sé lo que es el cáñamo, es la fibra de la marihuana. No, no va por ahí. Ese es un gran reto, porque en la medida en que nosotros nos preparemos y nos eduquemos y ayudemos a los demás, en esa medida también vamos a poder estar preparados para poder entender, por ejemplo, una legislación como la ley que se está presentando, para poder pedirles o exigirles a nuestras autoridades por qué camino, por dónde ir o por dónde no ir, etcétera. Después, el otro reto importante viene con el consumidor final. Mucha gente todavía piensa en términos de si es cannabis, no importa que sea cáñamo, es marihuana, no lo voy a comprar, no lo voy a meter a mi casa, no se lo voy a dar a mis hijos. Entonces, bueno, es una parte muy interesante de diferentes áreas y perspectivas políticas, económicas, sociales, familiares, que se tienen que atacar para realmente dar una seguridad cuando tú lo vas a platicar o a transmitir este conocimiento a la persona que te está escuchando y puedas obtener estos beneficios finalmente del negocio, como cualquier negocio, y con la gran satisfacción de saber que lo que estás dando es algo de la mejor calidad y que va a crear un beneficio o va a recibir un beneficio a la persona que lo va a utilizar o a usar o a ingerir. En esta otra parte también viene el área de la normatividad, de la parte de análisis, de la parte de rastreabilidad, que también es súper, súper importante. Y aquí sí los empresarios tenemos que ser éticos profesionales siempre, pero también muy conscientes específicamente de la planta de la cannabis y con el cáñamo en particular, de que los productos provengan de fuentes confiables, de agricultores que estén certificados, aunque no sea necesariamente orgánico, pero que sí tengas unos certificados de que estén libres de metales pesados, de plaguicidas y pesticidas, etcétera. Eso es muy, muy, muy importante. Muchos productos, particularmente que vienen de Asia, que son terribles. Desde que tú los ves, ves el color y luego los hueles. Yo nunca los he probado, no me he atrevido a probarlos, simplemente por el olor. No sé qué tipo de procesos lleven. No es bueno traer, para mí en lo personal, algo tan fácil como me lo voy a traer de China y no creo. En alguna experiencia que tuve en una reunión con la Embajada de Canadá, la directora del área de AgriFoods en ese momento había trabajado entre 6 o 7 años justamente en la Embajada de Canadá en China, no recuerdo la ciudad importante, y ella me comentaba que cuando iba justamente a revisar los campos, pues se topaba con que sí, la primera o segunda vez te daban algo muy bonito en alimentos y que después te daban cualquier cosa que incluso en algunos cultivos los ponían a secar en las banquetas y en las calles, la cosecha, para luego ya procesarla y enviarla al consumidor final en algún otro país. Entonces, hay que ser muy responsables con esta parte y saber, lo que yo siempre digo, si yo lo voy a vender es porque yo me lo voy a comer o yo me lo voy a poner. O sea, para que yo lo venda, primero nos tiene que gustar a nosotros. Y créeme que somos muy exigentes en esto, ¿no? Nuestros estándares de calidad son altos, son muy, muy exigentes desde el proveedor hasta el producto final. Buenísimo, me da toda la tranquilidad porque yo soy consumidor y mis hijos son consumidores de tus hemp seeds, así que me quedo muy tranquilo de que cuides mucho eso, Jorge. Muchas gracias. Gracias a ti, qué gusto me da. Ahora sí, ya, si pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Pensando a futuro, ¿qué expectativas tienes respecto a la industria del cannabis en México? Híjole, maravillosas. Sin lugar a dudas, son unas expectativas demasiado positivas y no quiero ni pecar de optimista ni irme más allá de lo que debe de ser, sino simplemente haciendo un análisis de lo que pasa en algún país cercano o conocido alrededor de nosotros, sin ir más lejos, con Canadá y en algo tan simple como es el cultivo del cáñamo. Allá tienen una sola cosecha al año por su cuestión del clima, ¿no? Aun y cuando el cáñamo puede tardar de 3 a 4 meses desde que tú siembras hasta que cosechas. Y en esos 3 o 4 meses el producto ya está listo para transformarse en cualquiera de todos los cientos y cientos de productos que se pueden hacer de la planta. Si Canadá es el primer país, creo que todavía, no sé si Estados Unidos ya le está llegando,
productor de cáñamo en América y uno de los principales en el mundo, y solo tiene una cosecha al año, nosotros por lo menos podemos hacer 2 fácilmente. Y tenemos más o menos por cifras de INEGI, el 40% del área cultivable en México, que es mucho, es tierra ociosa. Si de ese 40% nosotros tomamos solo un 10%, que equivale a 1 millón de hectáreas, ese millón de hectáreas, haciendo números a los costos internacionales de la semilla del cáñamo, equivale a más o menos $800 millones, el precio bruto de venta de esa semilla. Cuando yo pongo estos números en algunas presentaciones con gráficas y ya sabes, cifras y demás, pues la gente como que dice, es mucho, ¿no? Y digo, tienes razón, pongámoslo a la mitad. Siguen siendo $400 millones. O sea, sigue siendo muchísimo dinero. Y eso es con el 10% en una sola cosecha y solo con semillas, sin tomar en cuenta todo el resto de la planta que puedes utilizar para tantas más cosas. El punto aquí está en que más o menos a precios internacionales, la tonelada de la semilla de hemp está sobre 30,000 pesos. Si comparamos con el maíz, pues el maíz creo que está como en 3,000 o 3,000 y tantos pesos. O sea, son 10 veces más. Y es casi como si fuera un commodity, ¿no? Entonces, si esto es nada más con esta planta y la semilla, imagínate todo lo demás en las diferentes áreas industriales de la planta del hemp o del cáñamo y todas las áreas industriales de la planta de la cannabis marihuana. Entonces, el mercado para México y las expectativas que puede haber son realmente alentadoras y grandiosas, quisiera yo decir. Órale, sí, la verdad es que se ve súper interesante y definitivamente creo que muchos van a querer hacer una migración de su cultivo a voltear a ver el tema del cáñamo, ¿no? Y sabes qué, Santiago, y deberían de hacerlo porque además de que el cultivo del hemp es un cultivo muy noble, el hemp normalmente regresa entre un 50 y un 70% de los nutrientes que tomó de la tierra, los vuelve a regresar, digamos, ¿no? En su proceso. Se puede utilizar perfectamente bien cuando tú tienes algún cultivo que degrada la tierra y entonces lo pones en medio de cada uno de ellos. Pero lo más interesante de esto y de este estudio y presentación que a mí me gusta compartir es que empecemos por la parte más fundamental de todo esto, que es el campo. Y el campo no es, como muchos dicen en el extranjero, México tiene una mano de obra muy barata, entonces vamos a plantar hemp en México porque nos va a salir barato. Yo creo que eso, como mexicanos, lo debemos de evitar a toda costa. Debemos de pagarle al agricultor mexicano la cosecha, su cultivo, como se paga en cualquier otra parte del mundo. Hacer un contrato y decirle, te lo pago bien pagado y voy a comprarte yo la semilla y luego la voy a transformar a cualquier otra parte de la planta. Si nosotros logramos hacer eso, estos agricultores y campesinos, que son normalmente los campesinos dentro de la sociedad es la más golpeada, ¿no? Los más vulnerables o de los más vulnerables, van a empezar a elevar sus ingresos de manera sustancial, porque en vez de pagarles por mano de obra, les vas a pagar su cultivo y bien pagado. ¿Qué va a suceder con esto? Que estas personas van a tener dinero para gastar, dinero que antes no existía en sus comunidades, en sus familias. Van a comprar un poco más de comida, un nuevo colchón, etcétera, y eso se va a empezar a replicar de manera muy simple. Va a tocar a muchas más áreas de la economía, no solamente a la de la cannabis, del cannabis psicoactivo o no, sino va a tocar al que fabrica los colchones, al que vende las papitas, al que hace la comida, porque todos ellos van a empezar a venderle más a la gente que antes no compraba. Entonces se va a reactivar la economía desde abajo y en muchísimas más áreas que solamente de la industria del cannabis. Está padrísimo, claro que sí, hace todo el sentido. Justo en Colombia, muchos de los trabajadores que estaban en la parte de flor se migraron a la parte de cannabis porque justo pasaba eso, ¿no? Había una paga un poco más baja en la parte de flor, son skilled workers, ya dominan y migraron a la parte de cannabis porque había una mayor percepción, ¿no? Entonces, tal cual, y hubo un beneficio que se extiende y que no se queda en la persona, sino que se corre hacia la sociedad, ¿no? Entonces, Exacto. hace todo el sentido lo que dices. Buenísimo. Oye, Jorge, y a ver, pues siendo ustedes pioneros en este tema, ¿qué han aprendido? Ahorita ya nos platicabas que han tenido broncas con la autoridad por un tema de mala interpretación.
Ajá. ¿Qué otras cosas les han pasado y pueden recomendar a los nuevos emprendedores que van a meterse en esta industria, igual y no necesariamente ahorita en cáñamo, pero probablemente la parte medicinal y Ajá. eventualmente ya la parte de cáñamo, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, aparte de esto, ¿no? Que para mí es lo más grave, ¿no? Por ejemplo, que lleguen a la empresa a decir, ¿sabes qué? Te vamos a verificar y te vamos a poner un sello de suspensión de actividades porque estás vendiendo estupefacientes. O sea, imagínate. Y nos ha pasado, ¿no? ¿Cómo es posible que la autoridad nos diga que ya pasaron por el SAT, por aduanas, por toda la seguridad que hay, por los filtros de control, por análisis incluso cuando nos han llegado a tocar revisiones de semáforo rojo y toman muestras de los productos de hemp para llevárselos a analizar? ¿Cómo pueden decir que todos ellos están mal y Cofepris es el único que está bien y dice, vendes marihuana, vendes un estupefaciente? Entonces, tienes que prepararte muy bien dentro de la industria del cannabis, cualquiera que sea esta, conocer muy bien las leyes, los reglamentos, las áreas grises, lo que existe y lo que no existe, para que siempre tengas esa seguridad y certeza de que vas a tener todo bien firme y de acuerdo con la ley. Que no te vayan a tomar desprevenido, que de repente no sepas. Si necesitas un abogado, yo diría, búscalo de una vez, no porque vaya a suceder o porque esté sucediendo, sino porque es inteligente, porque es algo muy nuevo dentro de la industria y va a haber muchísimas interpretaciones, con seguridad va a haber también amparos. Por ejemplo, si ahorita en la ley me dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora tú con esta nueva ley, que llevas 10 años vendiendo cáñamo, pues vas a necesitar un permiso y el que lo va a vender también y no vas a poder hacer esto y el otro. Entonces, yo pues tengo derechos adquiridos como empresa desde hace 10 años. Entonces, tengo que pelearlos también, que justamente es lo que pensamos que no suceda y esperamos que no suceda ya cuando entremos en ello en estos términos, ¿no? ¿Qué otras cosas hemos experimentado? Bueno, nos ha sucedido también partes agradables, por supuesto, ¿no? Nos hemos dado cuenta al principio que el hemp y principalmente la proteína ayuda mucho a los niños que tienen algún problema del sistema nervioso central, como epilepsia refractaria o Asperger, etcétera, y que pues desafortunadamente con tantas medicinas que toman, su flora intestinal y su proceso digestivo se va dañando. Entonces, bueno, resulta que el cáñamo es buenísimo, ¿no? Para todo esto, por los nutrientes como que comentaba que tienen. Entonces, pues también tenemos esta parte, Mónica y yo, ¿no? De ayudar en la medida de lo posible a las asociaciones de mamás principalmente que tienen niños con alguno de estos padecimientos y que además que tienen que estar con ellos constantemente, eh, prácticamente 24 horas al día, pues muchas de ellas de recursos bajos pues no tienen el tiempo para además trabajar, ¿no? Entonces, pues nos apoyamos con precios muchísimo más bajos, descuentos, a veces hacemos regalo de producto también cuando tenemos algún conocimiento, alguna situación de este tipo. Y eso nos ha ayudado también a darnos cuenta de muchísimo más de lo que hay allá afuera que solamente el simple negocio de la cannabis, sino también poder acercarnos a esa parte de incluso del dolor humano, ¿no? Y de darnos cuenta de que hay gente que realmente sí le batalla y le batalla duro y que cuando las conoces están sonriendo y están agradecidas de la vida. Entonces, el camino ha sido arduo, pero gratificante también. Hemos aprendido obviamente mucho de la planta como tal, de qué es, de cómo se utiliza, sus orígenes, en qué partes del mundo se hizo qué cosa y en fin, es realmente algo grandioso lo que la planta nos ha dado. Qué padre, Jorge. La verdad es que está súper interesante. Por aquí hay una pregunta. Preguntan, ¿las materias primas que se utilizan para elaborar los productos son importadas o también se plantan, cultivan y procesan en México? Creo que ya lo contestaste, pero igual vale la pena. Sí, claro, con mucho gusto. Son importadas y son importadas. Aquí hay un tema bien interesante, un punto que nos gusta siempre tratar. No es porque cultivar cáñamo o hemp sea ilegal, porque sí no haría mucho sentido que yo pueda importar el producto, distribuirlo, comercializarlo, exportarlo, pero no lo pueda producir en México. El punto está en que no hay una regulación o normatividad aún. Entonces, si yo planto la semilla y empiezo a cultivar hemp y empieza a crecer muy bonito, y aunque lo haga en mi jardín y tenga 300 o 400 plantas, porque
un cultivo ideal de hemp es de 100 plantas por metro cuadrado. Es muy cerrado como el bambú. Va a empezar a oler a cannabis, porque, pues, como decía yo, los terpenos comparten los mismos perfiles de cannabinoides, la marihuana y el cáñamo. Se ve igual y es igual de tupida y etcétera. Y entonces, pues mi vecino le va a decir al otro vecino o a la autoridad, y un día van a llegar y me van a tocar y me decir, oye, usted está plantando marihuana. Y yo les voy a decir, no, no es marihuana, es cáñamo. ¿Cómo lo compruebo? No tengo un documento de una autoridad o de una tercería, una unidad de verificación autorizada que diga, sí, mira, el señor está plantando, aquí están sus análisis mensuales del cultivo y sí está dentro del rango de menos del 1% de THC. No existe eso. Entonces, desafortunadamente, como nadie quiere meterse en esos problemas con la ley, pues no se cultiva en México y todavía se tiene que seguir importando. Híjole, sí, qué mal, qué triste que tenga que ser así, pero bueno, como bien platicabas, hacia allá vamos y la idea es que sí acaben migrando esto hacia acá, ¿no? Supongo. Seguro que sí, segurísimo que sí. Buenísimo, buenísimo, Jorge. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya son todas. Jorge, creo que vale la pena también por aquí que nos platiques en dónde pueden adquirir tus productos. Bueno, a mí sí me gustaría saber una cosa. ¿Cómo Sí. fue este proceso? O sea, ahorita hablabas que la autoridad tiene mucho un tema de desconocimiento y te han llegado y que te han clausurado, te detienen ahí el producto cuando está entrando. ¿Cómo ha sido este proceso de catalogar tu producto en estas cadenas? O sea, porque al final, si está con la autoridad, con la sociedad, pues existe este desconocimiento también, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo fue este proceso y cómo ha sido. Correcto. Pues fíjate que inicialmente, y yéndonos ya a los orígenes, ¿no? Yo vivía, perdón, en Cabo San Lucas, cuando Mónica, que vivía en Cancún, casi en las penínsulas opuestas, dijimos, vamos a hacer este negocio con el hemp. Y entonces los primeros productos, que fueron muestras, literal, de 3 o 4 marcas que se vendían en ese entonces en Estados Unidos, que empezamos a analizar, a probar, etcétera, que las empezamos a tratar de vender en las tiendas orgánicas que existían allá. Y no tuvo mucho éxito. De hecho, una de las tiendas, yo pensé que iba a haber, ¿no? Porque pues hay muchísimas personas de los Estados Unidos viviendo ahí, y California particularmente, pues pensé que iba a tener buena aceptación y no. Una de las tiendas orgánicas dijo, no, yo no puedo vender eso porque es cannabis. Un gimnasio que le llevé el aceite y la proteína, digo, oye, la proteína es buenísima para los que hacen ejercicio. La dueña dijo, no, es que mis amigas me dijeron que por qué vendía marihuana en mi gimnasio. Entonces, Mónica, que ya para ese entonces ya se había movido de Cancún a la Ciudad de México, me dice, oye, ¿por qué no me mandas unos de estos productos y yo los trato de pues, mover en México, a ver qué sucede en la Ciudad de México? Y fue difícil, ¿no? Porque nadie lo conocía. Y entonces las tiendas orgánicas, que eran a quien nos acercamos primero en ese entonces, veían la etiqueta, veían el perfil de aminoácidos y su tabla nutrimental, decían, bueno, el producto es buenísimo, hablando como alimento, pero nadie lo conoce, yo mismo no lo conozco, entonces, pues si quieres déjamelo a ver si se vende o no. Y ella, siendo muy buena para los negocios, dice, no, mira, mi producto es realmente un producto, como tú lo dices, muy bueno, si quieres, te lo vendo y te puedo dar un descuento, etcétera y todo, pero tienes que comprarlo, ¿no? Como dice Mónica, pues si no lo vamos a valorar nosotros, entonces, ¿quién lo va a valorar? Y de ahí empezó un poco a poco cada vez a venderse más. Cuando nosotros vendimos por primera vez en una cadena comercial que fue en Chedraui, fue muy, muy curioso porque recibimos un correo un día, como a los 2 años más o menos de haber empezado, en donde decía, soy tal, la compradora de tiendas Chedraui, y me interesan estos productos. Ah, caray. ¿Qué sucedió? Que una de las personas de la familia, de los dueños de las tiendas Chedraui, que utilizaban nuestros productos, que compraban en una tiendita orgánica cerca de su casa, fue una vez a la tienda de Chedraui y dijo, oye, ¿por qué estos productos no están aquí? ¿Cómo es posible que un producto tan bueno no se venda en nuestras tiendas? Entonces ahí fue como empezamos con la primera cadena comercial. Obviamente fue, oye, pero todo está en orden. Sí, claro, mira, aquí está toda la documentación. Posterior a eso, algunas otras cadenas comerciales nos dicen, ¿tienes el permiso de Cofepris para venderlo? Decimos, no, pues no necesitas tener un permiso para venderlo. De la misma manera que no necesitas un permiso de Cofepris para vender harina de maíz o tortillas o jugo de naranja.
No lo necesitas. Sí tienes que dar un aviso en tu aviso de funcionamiento de que este producto lo vas a vender. Nuestro primer aviso de funcionamiento, que era de proteína y de aceite de hemp, es del 2011 justamente. Entonces, la autoridad sabe desde el 2011 quiénes somos y qué vendemos. Y cada vez que tenemos un producto nuevo, lo vamos adicionando. Entonces, aún así, sigue habiendo todo este desconocimiento y toda esta falta de ganas, creo yo. Porque incluso cuando llegas y tocas la puerta y dices, yo entiendo que tú no sabes, yo antes no sabía, pero ahora ya sé, ¿por qué no trabajamos juntos y avanzamos con esto? Pero eso fue hace 6 años. Y nunca nos hicieron caso y siguieron diciéndonos no porque es un estupefaciente y la ley dice que es marihuana. Entonces, sí ha habido algunos problemas en cuestión de no te lo puedo comprar porque no me quiero meter yo a mi vez en problemas también, pero eso ha sido lo menos. Afortunadamente, los empresarios en México tienen o tenemos esta visión de que si el producto es bueno y cumple con lo que debe de cumplir hablando conforme a la ley, entonces lo voy a vender, y más si es un producto de calidad, de una marca reconocida y un producto único. Entonces, en el ámbito de las cadenas comerciales a nivel nacional, más bien el asunto es demuéstrame o compruébame que lo que tú me dices es cierto, con documentos. Ellos lo turnan normalmente a su departamento legal o jurídico, y de ahí para adelante nunca hemos tenido ningún problema. Qué padre y creo que es un gran ejemplo para todos los que van a entrar en esta industria, de este tipo de retos que hay, pero que al final pues cree en tu producto y va a salir adelante, ¿no? Exacto, así es. Y ya ahora sí, para finalizar, Jorge, a ver si nos puedes platicar en dónde podemos conseguir estos productos de Behemp. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, por supuesto. Bueno, de inicio lo más fácil es si le pones behemp.com y ya llegaste a la tienda en línea, ¿no? Eso es como lo más sencillo. Nosotros hacemos entregas todos los días en todo el país. Estamos localizados en el centro del país, cerquita de la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlalnepantla. Entonces nos queda cerca por ahí, pero andamos envíos a todo el país. Después hay siempre tiendas locales, que también pues casi estamos en todos los estados, tiendas orgánicas, etcétera, que también tienen nuestros productos. Más allá de ello, pues puedes estar, como comentaba, en las tiendas Chedraui, en City Market, algunos productos que tenemos también de la marca Euphoria Superfoods, que es otra de nuestras marcas en farmacias del ahorro, en Supermayor en Naturista, casi estamos en todos y los principales cadenas comerciales. Lo más fácil, y si tienen algún comentario, duda o alguna pregunta, me pueden mandar un correo, y también es muy fácil, es jorge@behemp.com. Seguirnos en nuestras redes, ¿no? Lo van a buscar BeHempMX y nos van a encontrar en Instagram, en Facebook. Entonces, realmente es sencillo, y siempre estamos con mucho ánimo y con muchas ganas de ayudar, de compartir principalmente y de enseñar toda esta experiencia que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias. Ya no hay más preguntas. La verdad es que fue un placer escuchar tu historia, las broncas que tuvieron y cómo lo han sacado adelante. Así que, pues un gusto y mucho éxito. Igualmente, Santiago, muchas gracias, y bueno, vamos a ponerle todo el ánimo y todo nuestro trabajo y entusiasmo para que esta ley sea lo mejor para todos. Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias Gracias a a ti, Santiago. todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Bye.